Soy Angelina Pastor, soy originaria de Xantung, Totonicapán. Participo en el proyecto de Ixmucané, el proyecto que trabaja tomate bajo invernadero, emprendimientos, trabaja lo que es gallinas ponedoras y trabaja lo que es organización y género. Yo participo en el componente de emprendimientos, específicamente en el subcomponente de embutidos. Las otras compañeras van a trabajar lo que es elaboración de mermeladas y jaleas, salsas y deshidratación de frutas. Ser mujer rural significa para mí que hay muy poca oportunidad para la mujer de poder participar o poder ocupar un puesto, digamos así, municipal, porque es más ocupado por los hombres. En estos tiempos aún hay desigualdad. ¿Por qué? Porque en esta manera, si nosotros nos damos cuenta, en todas nuestras comunidades las mujeres casi no forman parte de tomar la decisión. Casi los que van tomando la decisión son los hombres, entonces por mi parte diría de que sí hay discriminación contra la mujer. La oportunidad de estudiar, solo llegué a estudiar a tercero básico, entonces más no pude porque casi los padres decían de que, digamos, de que los hombres son los que tienen derecho a estudiar y las mujeres no. Un invernadero grupal significa de que vamos a estar trabajando con 4 señoras en un invernadero, entonces no somos familiares, sino que son diferentes familias, pero vamos a estar trabajando 4 señoras en un invernadero. Las principales necesidades de alimentación en las familias es por la falta de ingreso económico, ya que la mayoría de las familias se dedican a la siembra de maíz, de frijol, pero otra de las limitantes que tenemos es de que ya no contamos con tantos terrenos para poder, ahí sí que sembrar la cantidad de alimentos que necesitamos en todo el año, mientras que esperamos la próxima cosecha. Entonces ahorita por lo regular se trabaja lo que vamos sembrando, pero en algunas familias, digamos en el caso de nuestras comunidades, no alcanza lo que nosotros sembramos. Es por lo tanto de que se tiene que comprar lo que es el maíz, el frijol, prácticamente todo lo de nuestra comida de diario. Entonces, sí, digamos, la mayoría de las personas trabajan en campo y ahorita, digamos, ¿cuánto están pagando más o menos entre 500 a 800 quetzales el mes. Entonces, de aquí a que nos alcance esa cantidad de dinero para comprar nuestra comida, ahí sí que es muy poco, entonces prácticamente eso serían nuestras necesidades. En la comunidad, casi la mayoría de las familias, principalmente digamos en la nuestra, es de que a veces en las mañanitas comemos lo que es tomatito con chile y así un poquito de pescado, o a veces hay momentos donde el dinero no alcanza, entonces comemos tamalitos con sal, o también podríamos comer un huevito, si ahorita que nosotros casi la mayoría de las familias aquí contamos con unas gallinitas criollas y contamos con gallinas ponedoras, ¿verdad? Entonces de ahí jalamos nuestros alimentos y eso es lo que comemos en el desayuno. Ahora en cuestión de almuerzo, casi la mayoría de las familias comemos así, digamos, comidas, un poquito de fideo, o si tenemos la posibilidad de comprar carne, entonces comemos carne, pero no es de todos los días. Entonces más o menos vamos comiendo lo que es fideíto, arroz, vamos comiendo lo que es también lo que encontramos en nuestro campo, ¿verdad? Que son habas, que encontramos lo que son hierbitas, entonces eso es lo que comemos. Y en la cena normalmente, ¿verdad? Que comemos un poquito de, digamos, si tenemos papas, en nuestra misma comunidad también a veces lo encontramos, entonces comemos papas y comemos también lo que es chile con, ahí sí que un chilmolito con tamalito y café. Mi nombre es José Luis Sigil, soy miembro de la Coordinación Ejecutiva del Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Rural, que es una ONG guatemalteca que está situada en el Altiplano Occidental. Soy especialista en cooperación internacional, pueblos indígenas y desarrollo rural integral y desde hace 30 años trabajo en cooperación y en proyectos de desarrollo. Para CDPEN y para nosotros es muy importante la relación que tenemos con Treva Solidari, una ONG española, ya que nos permite establecer puentes de relación, de cooperación, de solidaridad entre los pueblos, entre Guatemala y España. Nos ha permitido acercarnos a los gobiernos que cooperan con Guatemala, principalmente en la región Altiplano Occidental, que es una región de extrema pobreza, de exclusión,
donde existe una profunda discriminación hacia los pueblos indígenas. En Guatemala el 70% de la población es población indígena, sin embargo vive en condiciones de pobreza extrema y pobreza, con serias dificultades de acceso a la alimentación, con grandes problemas de salud que se han agravado en esta etapa de pandemia. Nosotros, a nivel de las comunidades del altiplano, vivimos en condiciones de exclusión económica. Existen muy pocas oportunidades de empleo, de formación, principalmente en el caso de las mujeres y de los jóvenes indígenas mayas. Es importante mencionar que existe una relación directa de las poblaciones y de las comunidades indígenas con el entorno, con la madre tierra, con el bosque, los ríos, el viento, con los elementos esenciales que dan vida, y por eso en los últimos años hemos visto cómo empresas transnacionales, muchas de ellas empresas españolas, han venido a saquear el territorio, han venido a extraer los recursos naturales que se tienen, despojando a las comunidades de los ríos, de los bosques, inclusive de la tierra. Se ha incrementado la producción de monocultivos, de palma africana para aceite, de banano, de plátano y de otros productos como el azúcar, el algodón, que son materias primas que se llevan hacia los países del norte, creando pobreza, creando destrucción, un deterioro del medio ambiente. Por eso es importante que todos conozcan la realidad que tiene Guatemala. Últimamente se ha vuelto famoso el hecho de que el río Cabaón, que se encuentra en Alta Verapaz, ha sido motivo de disputa del territorio por parte de empresas transnacionales como la de Florentino Pérez, que está explotando a través de una hidroeléctrica este río y han encarcelado a muchos defensores del territorio. Hacemos también relevante la importancia que tiene empoderar a las mujeres. Quisiera decir que también en los aspectos de alimentación, los procesos que llevamos a cabo, tanto a través de los huertos agroecológicos como la producción colectiva, han mejorado la dieta alimenticia, que ya de por sí hay muchísima inseguridad alimentaria. Guatemala tiene un severo problema de desnutrición crónica, sobre todo en niños de 0 a 5 años, siendo el segundo a nivel mundial con mayor tasa de desnutrición. Prácticamente el 50% de los niños de esa edad en Guatemala niños y niñas están desnutridos de manera crónica y les va a afectar su desarrollo. Por ello queremos hacer ver que el derecho a la alimentación es un derecho fundamental para la vida, y que en Guatemala pues se vive una situación de inseguridad alimentaria, con falta de alimentos o con poco acceso a una dieta balanceada.